Antes, precisamente antes de comenzar, con responsables de la organización de esta regata, y nos comentaban precisamente eso, ¿no? Lo difícil que es a veces la salida, que todos estén preparados en línea y que nadie se adelante, que todo salga bien en una salida libre como esta, ¿no? Sí, es que es complicado porque mira, el juez árbitro de salida ya empieza a dar avisos. El segundo, primero se da un aviso. En el segundo aviso que te dan te penalizan ya con 2 minutos, con lo cual ya ahí puede haber diferencias en la llegada. Entonces ya van 2 minutos para algunos participantes y al tercer aviso pues es la descalificación, que como no se den prisa en colocarse bien, igual alguno queda descalificado. Ahí no sé, ahí el problema que hay gente extranjero, entonces si no entienden el idioma, pues bueno, está avisando, para los extranjeros es complicado. Les están avisando de todas maneras, como dice Monchu, si alguien no entiende, alguno de los participantes, porque hay participantes de varias nacionalidades, y alguno no entiende bien el castellano, pues a lo mejor les cuesta un poquito más, pero los demás seguro que lo están entendiendo muy bien, porque lo está diciendo muy claro. Si alguien se mueve, si alguien vuelve a echar un poquito para adelante su embarcación, ya van a empezar las descalificaciones. Así que vamos a esperar que nadie se quede fuera, que todos puedan participar. Recordamos, el año pasado se imponían aquí en Villaviciosa Emilio Llamedo e Iván Alonso. Segundos eran Walter Bouzán y Álvaro Fernández Ciuza, que venían precisamente de ganar su segundo sella. Terceros, Albert Corominas y Jorge Alonso. Este año Emilio Llamedo va a participar junto con Manolo Busto, como estábamos diciendo. Iván Alonso lo hace con Emilio Merchán, al igual que el año pasado, al igual que hacía ayer en el sella. Bueno, pues ahora sí, ya vemos cómo se da la salida. Finalmente no ha habido ninguna descalificación. Vemos ya a los palistas en estos primeros metros. Recordamos, recorrido de 9 kilómetros, un circuito de 3 al que van a tener que dar precisamente 3 vueltas. Hay, eso sí, diferentes categorías, y vamos a ver si los importantes y los que están llamados a llevarse hoy el triunfo, esa pequeña revancha, como decíamos antes, del sella, se colocan ahí en esas primeras posiciones ahora, porque es importante también, al igual que en el sella, Monchu, ir pues ahí marcando, que no tengas ningún problema, ir en esas primeras posiciones, y sobre todo ver cómo están los demás y ver hasta dónde llegan las fuerzas, porque algunos de ellos imagino que también pueden notar un poco el cansancio de ayer, ¿no? Sí, el cansancio de ayer se nota bastante, sobre todo la chispa esta de salida también. Bueno, quizás el fondo se va a notar un poco al final, pero ahora en la salida pues eso, la chispa de salir. Ahí vemos a Borja Prieto en primera posición, que es un piragüista del equipo nacional, con su compañero David Portela. Exactamente. También veíamos a David Rodríguez Dorado con Borja Estomba, que también son lo que comentábamos también al principio, 2 K1s que bajaron ayer el sella, que se juntan para hacer K2. Y bueno, vamos a ver cómo discurre la competición. Ya vemos los primeros vuelcos, unos piragüistas del Callasiero, que tienen una indumentaria muy peculiar. Muy de estilo de abeja, podríamos decir. Y ya vemos ahí esos primeros problemas, esos primeros vuelcos, cuando vemos ahí la cabeza de esta regata. Vamos a ver poco a poco cómo cada uno va tomando posiciones, cómo se van colocando los importantes, como decíamos, ahí en esa cabeza. Y luego, sobre todo, a partir de ahí empezar a medir fuerzas y seguramente a esperar a un final en el que esta prueba se pueda decidir al sprint. Sí, mira, ahora ya podemos ir diciendo algunos de los participantes de cabeza. En primer lugar, como decíamos antes, es Borja Prieto y David Portela. A su derecha van una K2 también hecha hoy para probar, que es el campeón del sella del año de este año, José Julián Becerro, con Xavi Ruiz de Arechavaleta. A su izquierda ya venían los terceros de ayer del descenso internacional del sella, que son Emilio Merchán y Iván Alonso. Y metidos ahí en cuarta posición, pues parecían eso, David Rodríguez Dorado y Borja Estomba, que eran los que nombrábamos antes. Vamos a ver cuánto tardan
cuánto tardan en llegar Manuel Busto y Emilio Llamedo, que deberían de estar también en el grupo delante si no pasa si no tienen ningún contratiempo. Estamos viendo también un nuevo vuelco. De momento los favoritos están llevando estos primeros metros sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver también cómo se portan los sudafricanos, ¿no? Anthony Scott y Cam Suban, que ayer dieron lo suyo también en el 6, al final no pudieron aguantar en ese grupo de cabeza, pero lo cierto es que dieron el do de pecho en el descenso internacional del 6. Parece que volcaron ya los Borja Prieto y David Portela, que eran los que encabezaban la competición, y vemos a la izquierda de nuestras imágenes cómo sube el K2 de Manuel Busto y Emilio Llamedo, a la izquierda de la pantalla, y los que marcan la competición ahora mismo son Emilio Marchán e Iván Alonso. A su izquierda, a la derecha de las imágenes anteriores, venían David Rodríguez Dorado y Borja Estomba. Bueno, pues así están ahora mismo las cosas, con ese pequeño grupo que están viendo en las imágenes, con unas 5 o 6 embarcaciones en ese primer grupo, como decíamos, en el que no lo habíamos visto hasta ahora, pero Manuel Busto y Emilio Llamedo ya han logrado ahí colocarse en esas primeras posiciones. Imagino que para todos es importante poder ganar hoy aquí, poder llevarse hoy aquí la victoria, pero para Manolo Busto y Emilio Llamedo sería sin duda pues una buena forma de quitarse, como decíamos, esa espina del día de ayer, en el que salían desde muy atrás entre los cabezas de serie, en el que lograban enganchar ese grupo de cabeza, pero en el que finalmente un vuelco les impedía continuar, se alejaban mucho de esas primeras posiciones y finalmente Manolo Busto y Emilio Llamedo decidían abandonar, así que van a intentar seguramente ir hoy a por todas aquí en Villaviciosa. Y está subiendo la marea, está subiendo bastante fuerte, entonces por eso se ve a Emilio Merchán e Iván Alonso pegados bien a la orilla, porque ahora ellos van en contra de la marea, entonces tienen que ir lo más orillado posible para coger la menos corriente, ¿no? Vemos como todos los competidores se pegan bien a la derecha. Cuando den la ciagoga y vengan a favor de Río, ya vamos a ver cómo van más en el centro, que es donde está la corriente. Bueno, pues ahí vemos de momento la cabeza de carrera con Emilio Merchán e Iván Alonso por detrás de ellos. Ahí los estamos viendo también a Manolo Busto junto con su compañero Emilio Llamedo. Vemos también los problemas que han tenido algunos palistas en esta salida. Y sobre lo que estabas comentando ahora, Monchu, sobre cómo colocarse bien, sobre cómo coger bien las mejores zonas, más o menos algo similar a lo que veíamos ayer en el Sella, aunque lógicamente aquí en un entorno diferente. En Ría, sí, pero ahí pues eso, es complicado porque claro, a la derecha de Iván Alonso, Emilio Merchán, van Manuel Busto y Milín. Entonces ahí, si tú quieres coger la menos corriente posible, los que deberían ir marcando, o sea, los que deberían ir más pegados es el que marca. Lo que pasa es que está la disyuntiva entre dejar un poco de hueco para no cerrar al competidor, o también pues decir, oye, pues si yo voy marcando la carrera, voy por donde me da la gana y donde menos desgaste hay, que en este caso sería por la orilla, ¿no? Pero bueno, vemos que Emilio Merchán está dejando por lo menos un mini hueco a Manuel Busto y a Emilio Llamedo, que ellos están aprovechando. O sea que podríamos decir que la pista buena, el recorrido bueno de momento es el que están llevando Manolo Busto y Emilio Llamedo, por ir precisamente más pegados. Más ¿no? pegado, sí, más pegado, porque se resguarda un poco en la escollera de la corriente, y ahora pues parece que van a ir a la ciaboga, parece. Bueno, pues ahí los vemos a los palistas en ese grupo, de momento con muchas embarcaciones, pero de momento comandada por Emilio Merchán e Iván Alonso. Ahí vemos también a Manolo Busto y Emilio Llamedo. Y eso, y sorprende también un K2 reciente verlo ahí, que es el de David Rodríguez Dorado con Borja Estomba, que son competidores
entre ellos siempre del K1, porque los dos el año pasado eran sub-23, peleaban los dos por tener un puesto en el equipo nacional, junto con Luis Amado también, que este año sigue siendo sub-23, todavía le quedan 2 años. Y bueno, Borja Estomba, que fue reciente campeón de Europa de esa categoría, es que el año pasado demostró que está en mejores condiciones de todos. Quizás una de las ausencias este año importantes no es precisamente la de los tricampeones ya del Sella, ¿no? De Buzán y Fiuza. Sí, pero bueno, oye, ellos ya tenían ganas de celebrar bien esa victoria en el Sella. Ayer Álvaro, que normalmente no salía de fiesta ni el día del Sella siquiera, pues ayer dijo que sí, que ya el Sella ya merecía hacer fiesta, y entonces ya habían decidido ayer, ya antes de competir, que a Villaviciosa no venían hoy, que lo sentían mucho, porque bueno, ellos tienen muy buena relación con Manuel Busto y con Milín, y bueno, les gustaría estar aquí, pero bueno, también está bien que salgan de fiesta de vez en cuando, porque es el único día que van a tener que salir de fiesta, que ahora hay que empezar a entrenar para el campeonato de España y del mundo. Bueno, pues ahí vemos ya cómo se han abierto las diferencias, se ha roto ese grupo en el que iban unas 6 embarcaciones, y de momento Emilio Merchán e Iván Alonso van tomando cierta ventaja. Ha habido ahí algunos problemas en esa primera ciaboga. Veamos ahí cómo están mirando los dos atrás. Sí, es una carrera un poco atípica de la que suele hacer Emilio Merchán, porque Emilio Merchán confía mucho en su final, y entonces suele ganar muchas competiciones al sprint. Todavía vimos la competición del Lago de Sanabria el otro día, que venció al sprint también a David Rodríguez Dorado y a Polledo. Y bueno, ellos están tirando bastante fuerte para aumentar o para disminuir el grupo, pero están intentando Milín y Manuel Busto con David y Borja Estomba, pues cogerlos por detrás, pero bueno, parece que ellos están intentando no esperar por nadie. Van ahí les van metiendo una piragua y algo, y van ahora hacia Bogar aquí, que los tenemos ya en la dársena del puntal. Y bueno, ellos ahí siguen tirando, y parece que lo que yo decía de que se iba a decidir al final, ellos están intentando dejarme mal y tirar lo más que puedan para evitar sorpresas de última hora. Bueno, pues ahí vemos precisamente cómo están entrando los primeros palistas en esta dársena del puntal. Ahí vemos a la pareja que de momento está marcando esa primera posición, Emilio Merchán e Iván Alonso. Por detrás de ellos Manolo Busto y Emilio Llamedo. Hablábamos precisamente de la mala suerte de Manolo Busto y Emilio Llamedo, pero ayer precisamente también Emilio Merchán e Iván Alonso también se pueden quejar de mala suerte. Para los que no pudieron ver el descenso internacional del Sella, bueno, pues iban a ser segundos, prácticamente ya lo estaban celebrando, y de hecho fue la celebración entre ambos lo que hizo que su embarcación volcara prácticamente a unos escasos metros de la línea de meta, y eso lo aprovechaban Julio Martínez y Javi Hernández para finalmente arrebatarles esa segunda posición. Así que se tenían que conformar con ser los terceros, y de momento ahí vemos también cómo están dando ya la vuelta hacia Boga, esa primera vuelta, sus primeros 3 kilómetros ya completados, y marcando de momento esa embarcación de Emilio Merchán e Iván Alonso. Sí, acaban de tirar fuerte Emilio Merchán e Iván Alonso, como decía antes, para intentar marchar. Vieron que Manuel Busto y Emilio Llamedo venían por detrás muy fuertes, y entonces justo cuando acaban de dar la ciaboga, pues Emilio Merchán posó la pala para esperar y hacer otra táctica diferente, ¿no? Entonces eso hizo que ellos se engancharan. Con Emilio Llamedo y Manuel Busto venían otros campeones del Sella también, y otros campeones de esta competición, que son Jorge Alonso y Santi. Ahí los estamos viendo precisamente Guerrero, con el dorsal 11. Exactamente. Y después también que venían un poco descolgados la pareja que salió de principio bastante fuerte, que es David
David y Borja Estomba también están enganchados ahí. Después venían otras dos. Está intentando ahora tirar Manolo, ¿eh? Está Sí. ahí, vamos. Es que yo creo que ahí hay poca agua y entonces están intentando pues hacer dura la competición. Manolo sabe que cuanto más dura se haga la competición, pues mejor va a tener el llegar al sprint, porque ya va a estar la gente un poco machacada. Y están intentando eso, endurecer los brazos de los competidores, y sobre todo sabiendo que ellos ayer, pues por la mala suerte que tuvieron, pues tuvieron que abandonar a los 8 kilómetros de competición, y los demás están quizás pues bastante más desgastados que ellos, ¿no? Entonces están intentando aprovechar eso. Bueno, pues intentaban dar ahí ese tirón, endureciendo la regata. Manolo Busto y Emilio Llamedo ahora en primera posición. Ahí los estamos viendo, ese primer grupo ahora de 4 embarcaciones. De momento más o menos aguantando todos, como decíamos, ese pequeño tirón. Estamos en la segunda vuelta a este recorrido de 3 kilómetros. Nos quedará todavía una más para ver si finalmente Manolo Busto y Emilio Llamedo pueden llevarse esta sexta regata. Como decíamos, una cita también importantísima ya dentro del calendario asturiano y enmarcada dentro de la Semana Internacional de Piragüismo del Principado de Asturias. Bueno, pues ahí parece que se ha estirado un poquito más el grupo, Monchu, pero todos aguantando, ¿no? Todos a ese ritmo. Sí, bueno, poco a poco pues están alargando un poco, porque ya vemos que no es la composición habitual de un grupo de 4, y ahora están dándolo hacia boga, y es donde hay que aprovechar a dar los giros y a dar los tirones, ¿no? A ver cómo, bueno, a vigilar, a ver cómo van, y a coger, yo creo que también una posición en la escollera, que lo que decíamos antes, intentar coger la orilla buena para subir, porque ahora es cuando suben en contra de corriente, y vemos que a los tirones de Manuel y Emilio responden bastante bien Emilio Merchan e Iván Alonso, pero Jorge Alonso y Santi Guerrero y David Rodríguez con Borja Estomba ya que quedan un poquitín más rezagados en esos tirones, ¿no? Bueno, pues de momento Manolo Busto donde quiere estar, en esa primera posición, además compitiendo hoy aquí en Villaviciosa, en su casa, en su terreno, junto con Emilio Llamedo, que recordamos se imponía el año pasado también en esta misma regata, aunque en ese caso lo hacía junto con Iván Alonso, en aquel momento compañeros. Hoy se enfrentan Iván Alonso junto con Emilio Merchan también en esas primeras posiciones. Ahí los estamos viendo precisamente, y también junto a ellos con el dorsal 11 Jorge Alonso y Santi Guerrero. Ahí vemos ese primer grupo, y ha dado las vueltas hacia boga en la ría. Todos controlando también, Monchu, lo que venga por detrás, y a ver cómo me coloco bien. Ahí bien pegaditos ahora al espigón. Exactamente, van ahí pegados al espigón, y bueno, ya ves que por ejemplo, así como antes Emilio Merchan dejaba un poquitín de margen para los que venían por dentro, pues ya ves que Jorge Alonso y Santi Guerrero pues se tienen que quedar al timón de la piragua de Manuel y de Emilio, y ahí bueno, coges un poquitín la ola también de las dos embarcaciones, ¿no? No se va tan mal ahí por dentro tampoco. Bueno, pues ahí los vemos pegados a ese espigón, Jorge Alonso y Santiago Guerrero. Por delante de ellos, más abiertos en este caso, hacia su izquierda Emilio Merchan y Iván Alonso, y por delante, también pegaditos al espigón, Manolo Busto y Emilio Llamedo. Ya esa diferencia, sí, de esas 3 embarcaciones ya se está abriendo, ¿eh? Claro, veíamos que esos tirones que estaban dando la piragua de Villaviciosa, pues estaban haciendo algo de daño, y efectivamente David y Borja se quedaron, y ahora están siendo cazados por los argentinos, que también están de entrenar aquí, viven aquí con Manuel Busto cuando vienen a preparar el SEIA y al Campeonato del Mundo de maratón, y conocen muy bien la ría. Están los argentinos Néstor Pinta y Martín Mozicafredo, y después también están Anthony Stott y Schumann, que son
campeones del mundo de maratón también, que ayer compitieron en el Sella. Y que, como decíamos antes, compitieron y bien, además. Y muy bien. Ayer estuvieron en cabeza bastante tiempo y ayer me parece que quedaron quintos al final en el descenso del Sella. Bueno, pues se han abierto, como decíamos, esas diferencias, pero esas 3 embarcaciones son las que están ahora mismo marcando las 3 primeras posiciones. Por delante, Manolo Busto y Emilio Llamedo. Segundos, Emilio Merchan e Iván Alonso. Terceros, Jorge Alonso y Santi Guerrero. Ahí va a estar, probablemente, si no hay problema, el podio de esta regata de Villaviciosa. Y ahí vemos precisamente a los argentinos ya más descolgados, también pagando el esfuerzo de ayer, donde también dieron el do de pecho. Y lógicamente bajar el Sella, 20 kilómetros de recorrido. Vamos Ahí están pegando otro tirón. Otro tirón fuerte. Y vemos como Emilio Merchan e Iván Alonso de momento responden bastante bien a esos tirones, ¿no? Responden bien a esos tirones, pero no sé, vamos a ver la K2 de Jorge Alonso y Santi Guerrero, pues ahí va también, que son una K2 de peleones, porque de hecho por eso se gana también el campeonato del mundo. Bueno, pues intentando dar esos tirones, Manolo Busto y Emilio Llamedo, que de momento no se despegan de ese grupo. También lo hacen, imagino, como decías, Monchu, para precisamente eso, ¿no? Cargarles los brazos a los demás y a ver hasta qué punto les llegan las fuerzas. Y en esto, en principio, Manolo Busto y Emilio Llamedo deberían de estar mucho más frescos después de ayer, de no haber podido completar ayer el descenso internacional del Sella. Así que vamos a ver hasta dónde llegan las fuerzas de cada uno y vamos a ver si Manolo Busto y Emilio Llamedo, que lo veíamos antes mirando hacia atrás, viendo por dónde venían los demás, y vamos a ver hasta dónde les pueden llegar las fuerzas. Sí, Manuel Busto, pues eso, entrena aquí, con lo cual, bueno, pues conoce palmo a palmo esta ría y son muchos kilómetros entrenados aquí, entonces él ten por seguro que va a dar los tirones en los momentos claves. No va a dar tirones en mucha agua o donde no sea fácil soltar a la gente. Va a dar tirones eso en las ciabogas, en algunos sitios que haya poca agua, corriente, pues que los demás vayan por la corriente en contra y él no. Pues ahí es donde tienes que dar los tirones y donde vas desgastando poco a poco al adversario. Aunque, bueno, pues ahora vemos a una palada de Emilio Merchan y de Iván Alonso quizás un poco relajada, ¿no? Porque tú tenemos mucho oleaje también, sí, ahora, ¿eh? Hay oleaje entre las lanchas, que a lo mejor hay alguna lancha de Cruz Roja y las olas que hacen las piraguas que te cruzas, pues a esto si se une el viento, que hoy pega bastante viento aquí en Villaviciosa, pues hacen que haya ese oleaje. Bueno, pues hay que luchar prácticamente contra todo. Afortunadamente el tiempo nos está acompañando bastante, con sol, con calor, dicen los termómetros 23 grados de temperatura. Yo creo que puede haber incluso alguno más aquí en el Puntal, y también con ese oleaje y ese aire que también lógicamente afecta a los palistas. Veíamos antes, parecía que Jorge Alonso y Santi Guerrero se podían quedar un poquito atrás, pero han vuelto ahí a reengancharse, han vuelto a meterse ahí en ese grupo, en el que de momento Manolo Busto y Emilio Llamedo son los que están marcando esa primera posición, pero sin poder despegarse de sus perseguidores, de Emilio Merchan y de Iván Alonso y de Jorge y Santi. Si te fijas, cuando las embarcaciones van rápido, los brazos tiendes más a levantarlos para llegarlos más arriba y coger el agua más adelante. Entonces, cuando quieres ir un poco relajados, pues quizás los brazos se te van un poco abajo para relajar hombros y para no estar en tensión. Entonces, para hacernos una idea de cuándo van más relajados o menos, es eso. Tú ves los brazos y si van un poco abajo, que veas que están remando, que están empujando un poco abajo, pues eso es que van un poco relajados, ¿no? Bueno, pues ahí vemos de nuevo esas 3 embarcaciones entrando en esta dársena del Puntal en Villaviciosa, a punto de completar ya la segunda vuelta, es decir,
a punto de completar ya los 6 primeros kilómetros, aún quedaría una más a llegar a 9 y de momento más o menos como al igual que estaban las cosas en la anterior, llegaban eso sí Emilio Merchan y Iván Alonso en la primera posición, ahora lo van a hacer Manolo Busto y Emilio Llamedo. Nos vamos a los pantalanes de nuevo porque está Nacho Mateos con alguno de los protagonistas de la regata. Nacho. ¿Qué tal, Juan Diego? Pues aquí estamos con Borja Prieto, miembro integrante del equipo nacional de piragüismo, que ha estado integrando hoy aquí el K2 junto con David Portela, uno de los K2 que se ha tenido que retirar. ¿Qué ha pasado, Borja? En la ciaboga pues hemos tenido un pequeño toque, yo creo que nos han dado por detrás, se nos ha ido el barco a la derecha, no hemos podido corregir la posición y hemos volcado finalmente. No sé, espero que no haya perjudicado eso a Milín y a Manolo porque les hemos dado un buen toque, pero no sé, circunstancias de regata que pasan, pero bueno, que se podían haber evitado si alguno va con más cuidado por detrás, pero bueno, es lo que hay. Ayer has estado en el descenso internacional del Sella, 25º puesto en el K1. Sí. No sé si estás contento, no sé si se puede haber hecho algo más. Iba a disfrutar, llevo entrenando pista todo este tiempo, o sea, tuve el Campeonato de España hace un par de semanas, ahora he estado entrenando, bueno, acompañando un poco a Saúl Cravioto antes de su periplo olímpico y nada, iba para disfrutar un poco. Y aquí veníamos con el objetivo de estar entre los 5 primeros, pero no ha podido ser y nada. Muchas gracias, Borja, y suerte para la próxima. Venga, a vosotros. Bueno, pues ahí escuchábamos las palabras de Borja Prieto. Comenzaban mandando en esta regata, pero han tenido algún problema, al final han tenido que abandonar. Y ahí veíamos como precisamente en el inicio de esa tercera vuelta, al cubrir esa ciaboga, ha habido ahí algunos problemas con Emilio Llamedo y Manolo Busto. Finalmente la cabeza de carrera ha vuelto a cambiar, ahora son Jorge Alonso y Santi Guerrero los que van marcando la cabeza, pero en ese mismo grupo siguen Emilio Llamedo y Manolo Busto y Emilio Merchan e Iván Alonso. De momento bastante juntitos, pero ahora ya sí, ahora ya iniciando esa última vuelta, esos últimos 3 kilómetros, así que vamos a ver porque ahora ya viene lo serio, viene lo importante y aquí ya se va a decidir esta regata. Sí, se veía claramente como las dos K2 a marcar eran la de Merchan Alonso y Llamedo Busto. Eran las dos K2 que se marcan unos a otros, ¿no? Quizás dejan un poco más libre a Jorge y a Santi, que bueno, que hay que tener cuidado con ellos, que no los dejen tampoco mucho porque que no se confíen, que pueden dar una sorpresa a cualquiera. Pero bueno, ya van intentando pues eso, cada uno marcar. Mira, ves cómo pasa por la derecha de Jorge Alonso y Santi Guerrero, pasa Manuel Busto y Emilio Llamedo. Y entonces por la izquierda ya los estaban pasando Emilio Merchan e Iván Alonso. Cualquier mínimo acto de táctica que hagan uno o el otro, pues el otro responde. Vemos también a Emilio Merchan girando la cabeza, hablando con su compañero, con Iván Alonso, y de momento Manolo Busto y Emilio Llamedo que han recuperado esa cabeza de carrera y lo estamos viendo en esas imágenes. De momento más o menos las cosas como estaban, con Manolo y con Emilio Llamedo liderando la regata internacional a la ría de Villaviciosa. Ahí los vemos en esa última vuelta ya, en esos últimos kilómetros, en los que ahora ya sí hay que tener fuerzas. Sí, mira, ahí tiene otro tirón de nuevo. Otro tirón fuerte porque ahora eso, lo que hablábamos, igual quieren coger la orilla. Coger fuerte para poder coger la orilla. Entonces bueno, veíamos que ante esos tirones siempre Jorge Alonso y Santi Guerrero eran los que en los tirones anteriores quedaban con Borja Estomba y con David Rodríguez Dorado, y siguen quedando en esos tirones. Ellos se enganchan cuando se para un poco la competición, igual que ayer veíamos en el Sella cuando apuraron un poco Walter y Fiuza, que quedaron a mitad de recorrido un poco descolgados, Julio y Javi. Pues esto lo mismo, ¿no? Ahí cuando quedan descolgados, y si vuelven otra vez a ralentizar el ritmo, pues vuelven otra vez a enganchar, como de hecho acaban de enganchar otra vez Jorge y Santi. Lo que ocurre que a veces el que se queda atrás y luego tiene que recuperar
ese esfuerzo, ese plus, lo acabas también notando. Sí, porque al dar tirones fuertes se producen las olas más grandes todavía. Entonces, aparte de remontar ese espacio, tienes que remontar también esas olas que cuesta bastante, es un doble desgaste. Bueno, pues ahora en esa imagen estamos viendo cómo son Emilio Merchan e Iván Alonso los que van marcando la primera posición. Pegaditos a ellos, Manolo Busto y Emilio Llamedo. Por detrás, en tercera posición, Jorge Alonso y Santi Guerrero. Es decir, más o menos todo como estaba. Se estaban uniendo ahí al festival un poco los argentinos. Veíamos que poco a poco están llegando. Yo creo que están a menos de 50 metros de la cabeza. Y bueno, si se ralentiza un pelín más la carrera, que igual se puede hasta ralentizar un pelín más, pues deben estar a punto de enganchar. Bueno, pues vamos a ver si finalmente ese grupo final, ahí los tienen ya, si efectivamente Néstor Pinta y Martín Mocigafredo, los argentinos, en esa cuarta embarcación de color azul, que ahí los estamos viendo, han logrado ahí también meterse en ese grupo de cabeza, en esas 4 embarcaciones, en las que si no cambian las cosas, lo adelantábamos antes del inicio de la regata. En principio esperábamos una llegada al sprint como ya ocurriera el año pasado, y este año va a ser igual, porque de momento ese grupo no se rompe, todos están aguantando bien. Sí, marcándose ahí unos a otros, a ver qué hacen unos, qué hacen los otros, y mientras tanto pues ahí están Jorge y Santi subiendo por la derecha y por la orilla para no dejarles la zona buena a los argentinos, que tienen que venir con un desgaste muy fuerte. Pero bueno, ahí se marca un par de K2 y las otras K2 igual pues van por sitios diferentes, y lo que decíamos, la K2 que encabeza Manuel y la K2 que encabeza Emilio Merchan, siempre mirando unos para los otros, y bueno, y también lo que comentábamos, ¿no? Tampoco hay que dejarles mucha ventaja a Jorge Alonso y a Santi Guerrero, porque si no te la pueden liar en cualquier instante. Porque si, como decimos, y como se espera por cómo está transcurriendo las regatas, todo termina al sprint, Monchu, ahí de estas embarcaciones, ¿quiénes son los más fuertes? Hombre, deberían de ser Emilio Merchan e Iván Alonso. Emilio Merchan viene de la pista. Todavía el año pasado y este año estuvo preparando algo de pista. Iván Alonso también se metió en una K4000 hace poco tiempo, también a nivel internacional. Y bueno, aunque no hay que descartar tampoco a Manolo Busto y a Milín, porque también Manolo Busto está de ganar mundiales de maratón al sprint también, y Emilio pues lleva en el equipo de pista desde ahí estamos viendo juveniles. Otro tirón están pegando ahí ahora. Ahí nos estábamos viendo cómo se está abriendo ahora, quizás hay un pequeño hueco, se están quedando atrás Jorge Alonso y Santi Guerrero, también la pareja de argentinos ya más descolgada, y de momento... Pero yo creo que pasaban a marcar Manuel y Emilio Llamedo, y ahora mismo, pues el año pasado estamos viendo parecido a lo del año pasado que vimos con Valtteri Fiuza, y eran Milín e Iván Alonso. Cogieron la cabeza en esa misma zona, no fueron capaces a pasarlos al dar la ciaboga, no fueron capaces a pasarlos Valtteri y Fiuza, y después va a ser complicado. Lo que pasa que ahora, el año pasado la marea estaba bajando, entonces era cuando tenías que orillar bajando, y ahora hay que orillar, ahora hay que orillar cuando tiras para abajo, y antes había que orillar cuando venían aquí para arriba, ¿no? Entonces son condiciones diferentes, pero bueno, siempre el que va marcando tiene bastantes posibilidades, más posibilidades de vencer que el que no va marcando. Bueno, y vemos el paso por la ciaboga. De momento Manolo Busto y Emilio Llamedo son primeros, Emilio Merchan y Iván Alonso segundos, ahí lo estamos viendo, y en tercera posición Jorge Alonso, Santi Guerrero aguantando también esos tirones, ya un poquito más descolgados en la parte de atrás la pareja de los argentinos de Néstor Pinta y Martín Mocigafredo, que enganchaban ese grupo de cabeza, pero que no han podido aguantar de momento las embestidas de estas embarcaciones.
Intentan dejar atrás a Jorge Alonso y a Santi Guerrero, pero les está costando también. Sí, les cuesta. Y los argentinos, bueno, pues como tienen que ir ahí un poco pues buscándose la vida, pues buscan el mejor caudal, porque ellos sí que no tienen que controlar a nadie. Y entonces pues intentan ir por el medio de la corriente cuando los demás están yéndose un pelín a la orilla derecha, ¿no? Bueno, pues ahí vemos precisamente a la pareja de argentinos que después de descolgarse en las primeras vueltas de ese grupo de cabeza podían volver a engancharse y luego finalmente... Y ahora ya un tirón fuerte, porque aquí el que entre aquí a la dársena, el primero, tiene muchas posibilidades de ganar. Y vemos bueno, que vemos fundidos sprint, es a Jorge y a Santiago ya, ¿eh? Mira, de momento siguen aguantando ahí Manolo y Emilio, y ahora va a ser difícil que les pasen, pero bueno, con Emilio e Iván Alonso no se puede descartar nada, pero ahora van a dar una ciaboga ahí a la derecha, que es la entrada justo a la dársena, y los tendremos ahora a la vista a ahí 200 los estamos metros. viendo ya entrando en la dársena. Y faltan los últimos 200 metros. La ciaboga pues parece apretando ahora Manolo que tiene Busto y Emilio Yamedo. Mejor timón Iván Alonso, Emilio Merchan e Iván Alonso, pero de momento pues Manolo y Milin los están manteniendo muy a raya. Y parece que ya se van a imponer. Sí, se están yendo, van a imponerse Manolo Busto y Emilio Yamedo en esta sexta regata internacional a la ría de Villaviciosa, y los estamos viendo apretando hasta el final, intentando no dejar ningún mínimo de ventaja a Emilio Merchan y a Iván Alonso, que vienen por detrás. Van a tener ya imposible coger a esa primera embarcación, a la de Manolo Busto, que se va a poder quitar la espina de ayer, que se va a poder quitar la espina del descenso internacional del Sella, donde volcaban, donde no podían terminar la carrera, y efectivamente hoy sí, hoy Manolo Busto y Emilio Yamedo han podido coronarse primeros en esta regata internacional de la ría de Villaviciosa. Jorge Alonso y Santi Guerrero, y los veíamos entrar ahora en tercera posición. Ahora entran también la pareja de argentinos. Segundos han sido Emilio Merchan e Iván Alonso, y como decimos, ahí los vemos a Manolo Busto y a Emilio Yamedo, que tenían hoy muchas ganas, más que nunca quizás, de subirse a lo alto del podio, y que lo han conseguido en una muy buena carrera de los dos, Monchu. Sí, como decíamos al principio, también es un recorrido que diseñó el propio Manuel Busto para que hubiera espectáculo, tanto de emoción como a los espectadores que se pueden mover por aquí por el puntal de Villaviciosa y ver la entrada de la dársena, ver las subidas y las bajadas. Estás viendo los piragüistas continuamente, que eso es muy bueno para los espectadores en el piragüismo, y también eso hace que con este nivel de embarcaciones que hay, pues que se llegue en grupo, que se vean tirones en las ciabogas como vimos, que haya un sprint final tan bueno como el que acabamos de ver, pues en definitiva un verdadero espectáculo. Bueno, pues ahí vemos a la pareja de ganadores precisamente bajándose ya de su piragua, y los vemos dándose un abrazo, campeones en esta sexta regata internacional a la ría de Villaviciosa, en una muy buena carrera, de nuevo con una llegada muy apretada como la que veíamos ayer precisamente en Ribadesella, donde se imponían por tercer año consecutivo Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza. Y estamos viendo precisamente la repetición de esa llegada, de esos metros finales, apretando ahí muy duro Manolo Busto y Emilio Yamedo, y aunque lo intentaron, Emilio Merchan y Iván Alonso no pudieron finalmente con ellos. Sí, ya se intuía, ¿no?, lo que hablábamos. Perdona que te interrumpa, sí, un momento, Monchu, porque tenemos a nuestro compañero Nacho Mateos con más protagonistas. Con los grandes protagonistas de esta sexta regata internacional de Villaviciosa, con Emilio Yamedo y Manolo Busto. Enhorabuena a los dos. La verdad que importante esa victoria, ¿no?, para sacaros la espinita de ayer, ¿no? Bueno, siempre tenemos que venir a sacarnos la espina aquí a casa, así que el año que viene no haremos esta carrera, a ver si en el Sella nos sale bien, anda. Vaya ovación que recibíais ahí en los metros finales, ¿no, Manolo? Bueno, estamos corriendo en casa, ¿no? Si no nos animan en casa, ya apaga y vámonos, ¿no? Sí, estoy muy contento, sobre todo por la organización de la carrera, por toda esta gente que se acercó aquí a vernos, por
por vosotros que año a año nos apoyáis aquí con la retransmisión. Y nada, agradecer a todo el mundo, ¿no?, el apoyo. Ayer, ¿qué ha pasado? Contarnos, a ver, quiero saber de primera mano qué ha pasado con vuestra piragua ayer. ¿Que me tiró? Sí. Llegamos allá, nada, mira, habíamos cogido el grupo cabeza ya y quizá que como vas ahí tranquilo ya, bien colocado, pues cuando yo creo que baja un poco la presión y cogimos una piedra y bueno, fuimos abajo, ¿no? Buenísimo el espectáculo hoy aquí, un gran nivel de participación, ¿verdad, Manolo? Sí, un gran nivel, sobre todo el recorrido también porque se acerca mucho al público el piragüismo y creo que es lo más importante, el que la gente pueda disfrutar con el esfuerzo nuestro, con todos los tirones que pegamos hoy aquí, que nos acabamos de pegar una pechada muy gorda, una carrera muy técnica. Y lo importante es eso, ¿no?, el poder acercar este deporte a la gente, que vean que es muy bonito y poder que vosotros también lo podáis retransmitir y que llegue a todas las casas. ¿Qué próximos retos hay para esta pareja? Bueno, descansar hoy, sentaremos mañana a hablar, a ver, porque 15 días Campeonato España, clasificatorio para el Mundial, así que lo primero descansar hoy, disfrutar de esto un poco, ¿no?, con toda la gente que vino y bueno, a ver mañana. Muchas gracias y enhorabuena a los dos de nuevo. Venga, muchas gracias a los dos. Bueno, pues las palabras de los piragüistas que hoy se han llevado esta regata aquí en Villaviciosa, Manolo Busto y Emilio Llamedo. Emilio, que nos decía ya pensando en el Campeonato de España, tenemos también a Manolo Busto, al incombustible Manolo Busto, y nos explicaban también un poco precisamente lo que les ocurría ayer en el Sella cuando estaban en ese grupo de cabeza, cuando estaban luchando por esas primeras posiciones y, como nos decía Emilio, bueno, pues quizás cuando se vieron ahí un poco ya con menos presión, una piedra